Hola, sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Vamos a estar entonces con el tema de taxonomías, pero les traigo una frase que me pareció importante. Todo hombre, si quiere, puede ser constructor y escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Y entremos en materia. Vamos con nuestro tercer libro, Memoria de Testigos, Obtención y Valoración de la Prueba Testifical. Antonio Lucas Manzanero. 719 referencias, eh, 274 páginas. Editorial Pirámide del año 2010. Y pues de una vez vamos a describir los 11 capítulos. Se los voy a describir de una forma general y les voy a dar algunos ejemplos de aportaciones para que al final terminemos con la calificación. La exactitud de las declaraciones, factores de suceso, condiciones perceptivas, información espacial, familiaridad y frecuencia. Entonces ya la familiaridad y todos estos elementos tienen que ver con si la persona ha tenido o no alguna preparación o contexto, conocimiento con las situaciones que se presentan. Si es un testigo, la marca del carro, el color, el sonido, eh, si es una camioneta, si es un pick-up, si es un 4x4, si es un automóvil. Aspectos como eso solamente los puede establecer personas que tengan un conocimiento con relación a ese tema. Lo mismo con un arma de fuego. Una pistola o un revólver tiene unas diferencias, aunque tienen, por así decirlo, el mismo objetivo técnico como tal, tienen diferencias en ese aspecto. Algunas mujeres, si tienen conocimientos de armas, lo pueden hacer, como en el caso de algunos hombres. Entonces de eso se habla en este aspecto. Factores del testigo que obviamente se tiene que establecer: hombre, mujer, sexo, edad, no como factor de discriminación negativo con relación al rendimiento y a lo que pueda dar en una acción determinada dentro de su recuperación, sino que son factores que se tiene que establecer para poder obviamente perfilar las características del caso. Las expectativas y los estereotipos que se pueden dar con relación a lo que dije anteriormente. Quizás los hombres recuerden mejor que las mujeres o las mujeres recuerden mejor que los hombres. Hay algunos eventos a nivel emocional que sí se podrían establecer así, pero dentro de este tipo de investigaciones es simplemente lo que la persona pueda evocar y pueda recordar en ese aspecto. Ansiedad de emoción también tiene que ver en un momento específico si la persona dentro de su desarrollo, lo que yo siempre he llamado como mapa de sucesos forenses, tiene algún tipo de condición o preexistencia, o simplemente a partir de los hechos es que se empieza a dar ese aspecto. La ansiedad es un elemento fundamental y que siempre va a aparecer en todas las tareas nuevas de nuestra vida. Lo que pasa es que cuando usted ya establece que no hay una valencia negativa a nivel emocional, pues usted simplemente ya empieza a desplegar la información y los datos que usted conoce. De lo contrario, entonces estaríamos hablando de un evento adverso. Y a nivel emocional igual, que el hecho si detona una situación a nivel de estado anímico, entonces ya se tiene que empezar obviamente a mirar que dentro de esa recuperación si eso puede o no afectar ese tipo de elemento. El entrenamiento y las drogas. En el caso tal del entrenamiento, es si la persona ha recibido algún tipo de información o información o formación en ese aspecto con relación a ese tipo de recuperación. Y las drogas, pues tiene que ver con drogas y medicamentos. Recuerde que cuando hablamos de drogas son aquellas que las personas se autosuministran en una forma recreativa, pero obviamente ese recreativo tiene que ver con índices de tipo psicopatológico. Eh, no es usual, pero obviamente cuando las personas han consumido algo y si son víctimas o testigos, pues ¿qué es lo que se tiene que hacer? Los chequeos y los exámenes en el caso de la víctima. En el caso del testigo, pues obviamente esperar a que esté obviamente en su nivel basal normal, lo mismo que la víctima, para poder hacer todo el procedimiento de recuperación de datos, porque es claro que dependiendo del tipo de medicamento que se tenga en el organismo, la concentración como tal, esto puede generar dificultades, por ejemplo, con las benzodiazepinas, con los inhibidores de recaptación de serotonina, los ansiolíticos, los antidepresivos. Pueden generar dificultades dentro de la recuperación de la información. Segundo capítulo, la expectativa de las declaraciones, factores de retención y recuperación. Entonces de aquí es directamente con la memoria. El factor de demora, la toma de la declaración, cuánto tarda dentro del hecho a la declaración, si son días, si son meses o años. Eso ya es un factor muy claro.
El tipo de interrogatorio, que obviamente tiene que ser muy claro, muy preciso con relación a los temas que se va a tratar y tiene que ser algo técnico, no puede ser algo simplemente hacerlo por hacerlo, tiene que existir una preparación. La recuperación múltiple, que es ese fenómeno que se presenta cuando se da el hecho, a partir de ahí, a cuántas personas le ha dado información y cuántas personas en un momento determinado también han alimentado esa información sobre ese caso y que se pueda presentar el famoso error de comisión. Recuerde que es el aumento. Omisión es cuando se desechan ciertos casos y se desecha cierta información o se omite, y comisión es cuando se aumenta. Eso lo vemos en el libro de los 7 pecados de la memoria. Recuerde que los últimos 4 pecados tenían que ver con el elemento de comisión. Efectos de la exactitud y la calidad. Entonces hay que mirar qué es lo que recuerda dentro de la franja de memoria, cuánto tiempo, si es minutos, si es segundos, qué es lo que recuerda específicamente y si eso es o no importante con relación al caso. La restauración del contexto, que obviamente es la posición en la que se lleva a la persona a que trate de estar específicamente en ese mismo momento. Recordemos que ahí puede aumentar la ansiedad y también pueden aparecer aquellos eventos de la memoria dependiente del contexto, o sea, una posible reexperimentación si es una persona que es víctima. Eh, a veces no se recomienda como tal ese evento, porque algunos dicen que pueden generar contaminación. Ese es uno de los elementos claros dentro de la entrevista cognitiva, que recordemos que la entrevista lo que trata es de facilitar la recuperación de la información y que la persona pueda sentirse cómoda y que obviamente empiece a dar su versión en diferente orden y que el investigador también esté pendiente a ese tipo de aspectos. Eso es como una especie de calentamiento con relación a la memoria, como para que vuelva a entrar en esa misma posición. Sabemos lo que se puede presentar con eso. La tortura, recordemos todo lo que pasó en la cárcel de Abu Ghraib. Aquí en el texto lo expone, lo da en una forma muy clara, especifica pues ese episodio que fue nefasto como tal dentro de esos elementos, porque era interrogatorio y tortura. Y torturas pues que parece ser que en algunos casos, lo que nos dice el autor, llevaron a la muerte de algunas personas que estaban siendo entrevistadas supuestamente, pero eso era con todo lujo de detalles, ahogamientos, corriente eléctrica, todo lo que se les pudiese ocurrir en un momento determinado lo hacían en esa cárcel de Abu Ghraib. Eso fue un escándalo y eso le valió investigaciones como tal al ejército norteamericano y al propio gobierno en esa línea. Suero de la verdad, el pentotal sódico, recordemos todo este evento de la Guerra Fría, Unión Soviética contra norteamericanos, algunos de los espías que ellos capturaban, inyectaban este tipo de medicamentos para que contaran pues obviamente todos sus secretos en una forma, casi que en un estado de sometimiento, pero no se lograba eso. Simplemente había más problemas y más distorsiones con relación a recuperación y de recuperar información. Y la hipnosis, como tal, aquí nos hacen relación a este autor, Michael Yapko, Suggestion of Abuse. Este texto habla pues lo que suele suceder con relación a ese tipo de terapias. Tiene un subtítulo muy interesante que habla sobre True and False Memories Substitute Sexual Trauma. Todo lo que tiene que ver con las falsas memorias y la recuperación. Él nos lo muestra desde ese punto de las terapias que hacen énfasis en ese aspecto sexual. Es un texto que a nivel longitudinal siempre lo vamos a encontrar reseñado en textos de psicología del testimonio y todo lo que tenga que ver con este campo. Es un texto interesante, es recomendado porque se pueden ampliar directamente con información que el propio autor expone. Distorsiones y falsas memorias. Entonces ya aquí específicamente estamos hablando de un hecho puntual, el olvido, que sabemos que hay una descripción como tal. Recordemos el caso de Ebbinghaus, que siempre mostraba cómo iba pasando el tiempo y la huella de recuperación va cayendo. Distorsión de la memoria, que ya tiene que ver posiblemente no con una falsa memoria, sino con un elemento que se puede presentar y que usted puede distorsionar. Está un hecho y a ese hecho se le viene una distorsión que usted la obviamente la codifica porque hay un aumento, hay una omisión, usted simplemente se equivocó codificando un hecho
y se puede dar una distorsión como tal, que es diferente a ese efecto de la falsa memoria, porque esto es más momentáneo. Y la amnesia, que puede ser por evento de un trauma, por un TCE, que es como se define el traumatismo cráneoencefálico, que puede ser un evento memoria, la pérdida de memoria a nivel anterógrada y retrógrada, o por una situación que sea obviamente muy similar a la distorsión de la memoria, que se pierda el hilo, el contenido de la información, pero son minutos o a veces segundos, no son episodios de días o semanas, no, son simplemente episodios muy claros que se pueden perder con relación a un hecho que se presentó, diferente a eso de las memorias recuperadas, como lo mencionaba anteriormente en el ejemplo con el libro de Jacob. Las falsas memorias que se presentan, hay muchos ejemplos como tal de eso, si enseguida vamos a mencionar algunos: distorsiones de la memoria por efecto de información sugerida, o sea, por la recuperación múltiple. ¿Creemos en nuestros falsos recuerdos? Claro que sí. Miremos el ejemplo del primer texto con relación a los pecados de la memoria, cuando vemos lo de la atribución errónea. Ese psicólogo Donald Thompson, que estaba en otro sitio dando una entrevista con relación a ese mismo tema casualmente, y que una mujer a más de 100 o 150 kilómetros dijo: él me abusó, yo lo vi. Y cuando fueron a indagar, a investigar, pues lo que se dieron cuenta era que no era así. Ella estaba viendo el programa donde él estaba, y el acechador, pues infortunadamente la accedió y le robó, y ella nunca le dio la cara porque estaba tapada. Ponen un ejemplo de falsos recuerdos en este texto de Manzanero con relación a lo que es el accidente del vuelo 800 de la TWA en 1996. No recuerdo si fue en el primero o en el segundo semestre de ese año. Yo lo vi en el sentido pues de que vi toda la información a nivel de prensa en ese momento. Fue un vuelo de la TWA que iba de Nueva York al aeropuerto Charles de Gaulle en París. Eran unos estudiantes que estaban haciendo un proceso de intercambio que iban a París, por eso recuerdo bien pues como el hecho. Y lo que se dice por algunos testigos en tierra es que ellos vieron que el avión eh, despegó y de un momento a otro estalló. Para muchas de las personas que estaban en Nueva York, ahí en todo ese sitio de la bahía, decía que habían observado como un misil había salido desde la tierra, un misil tierra-aire, y había impactado el avión. Esa fue una teoría que durante mucho tiempo el FBI empezó a investigar a la par del NTSB. Esa es la agencia que indaga todo lo que tiene que ver, investiga a la par con el FBI, todo lo que tiene que ver con accidentes aéreos y marítimos. Y ellos pues partieron de esa idea porque era la información que tenían de los testigos, pero cuando hacen todo el proceso de reconstrucción del avión se dan cuenta que un cortocircuito en una zona donde estaban los tanques de combustible, el avión no estaba repleto con la carga completa, porque obviamente le daba para ir hasta París y circundar una hora o dos por si se presentaba alguna emergencia. Generó un proceso de combustión de gases, y esto fue lo que a la postre generó ese accidente tan fatal. Pero muchas personas durante mucho tiempo en Nueva York y en Estados Unidos pensaban que había sido un atentado. En primera instancia hablaban de terroristas, y en segunda que había sido la propia Marina de Estados Unidos que estaba haciendo ejercicios en esa zona. Entonces, claro que se puede creer en los falsos recuerdos y en las falsas memorias, por supuesto. La demora en la recuperación, que obviamente es un factor que atenta contra la buena información que se puede dar en un momento determinado, no una información completa. Recuerde que hay un dato de un señor Stern de 1903 que dice el testimonio perfecto no existe. Eso es muy claro. O sea, siempre van a haber algunos baches, siempre se va a perder alguna información, pero obviamente es algo que se tiene que tener en cuenta. La prevención ante las sugerencias y los tipos de preguntas: nunca se le puede sugerir, nunca se le puede poner a una persona un dato, un evento o algo que sea similar. Esa no es la labor que se tiene que hacer dentro de ese tipo de casos, como lo dice Manzanero. Condiciones perceptivas, credibilidad de la fuente, que es algo fundamental, reiteración, falsas memorias sobre agresiones sexuales, memorias recuperadas y obviamente
todo lo que tiene que ver con ese aspecto de los menores. Aquí ya pues es muy incisivo, aquí nos hablan, recuerde que también se los mencioné en el primer texto de Schachter, de los 7 pecados de la memoria, el caso de los abusos de McMartin, que por una mala aplicación, en esa época no había técnicas, pero se trajo algo que si bien no es parte del procedimiento judicial, lo implementaron todo lo que tiene que ver con los muñecos sexuados anatómicos que se pueden utilizar, pero no dentro del parámetro judicial investigativo. Ese tipo de muñecos se pueden utilizar a nivel técnico para que los menores pues tengan una apreciación de lo que es la actividad sexual, ojo, dependiendo de la edad, pero no actividad a nivel genital, que no se puede entender así, sino obviamente lo que es tener genitales masculinos, femeninos, y obviamente el proceso que ellos deben de tener acorde a su desarrollo evolutivo, que es todo un proceso de exploración, de cuidado, y ya obviamente cuando vayan evolucionando, que es parte de otro escenario diferente al de los muñecos, pues vayan acoplando ese tipo de comportamientos, obviamente dependiendo de las características de cada sujeto. Lo hicieron y eso desencadenó una serie de denuncias, más de 300, 400 denuncias, pero con unas exageraciones, con aspectos que se salen del comportamiento humano y de lo que algunos llaman como las famosas leyes de la naturaleza, por las exageraciones que se dan en un momento determinado, porque se decía que tenían relaciones sexuales con animales, con caballos, que había una cueva debajo del preescolar, inclusive llevaron una retroexcavadora y pues vean que no concordaba absolutamente con nada de lo que se presentaba. Al final, ese caso le costó más de 100 millones de dólares al sistema norteamericano en California, eso fue en 1985, lo que es pues obviamente para ese momento una cantidad de dinero inusitado, y a partir de ahí es que se crea todo lo que es este fenómeno de las entrevistas judiciales a menores, que no son entrevistas forenses, son entrevistas judiciales investigativas. Se crean más protocolos, se viene con la entrevista cognitiva de Weisman y todo lo que pues ya hablamos en un momento determinado. Detección de mentiras y análisis de credibilidad, pues entonces aquí es hoy van a hablar del polígrafo. Qué pena toser, pero es casi que obligatorio. Detección de la mentira, lo que es el polígrafo, la historia del polígrafo, en qué está hoy en día todo lo que tiene que ver con ese evento, otras técnicas como tiene que ver la detección oculomotora. No es simplemente poner a la persona ante un equipo, no es ante el equipo un registro psicofisiológico y hay que hacer un banco de preguntas con relación a unas técnicas que están estandarizadas para eso. La actividad cerebral, en estos casos con relación a la mentira, desde hace más de 25 años se viene trabajando ese tema, diferentes autores. Lo complejo de ese tema cerebral es que cuando se hacen las tomografías por emisión de positrones, se ve cuáles son las áreas que se activan a nivel cerebral entre los sujetos control y los sujetos experimentales. Entonces se muestra cuáles son las áreas, entonces empieza desde la amígdala, el hipotálamo y sube ya posteriormente a toda la parte de la corteza. Ese tipo de actividades de experimentos se hacen con un rigor absoluto. Esos son unos modelos totalmente validados para poderlos hacer. Son pruebas go, no go. Es una información que se da, que se ha estandarizado, que se ha revisado por varias personas para poderlo realizar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando realizan ese escaneo cerebral y ya establecen las rutas, entonces puede con seguridad en ese primer momento decir la ruta es interhemisférica o a nivel intrahemisférico, está básicamente a nivel de los voxeles 5, 6, 7, porque los voxeles es la unidad más pequeña con la que se trata de indagar este tipo de técnicas. Y cuando ya pues puedes decir, lo logramos, establecimos el mapa de la verdad y la mentira en el comportamiento humano, vuelven a hacer una replicación porque siempre dentro de este tipo de trabajos a nivel metodológico se hacen replicaciones, mientras más replicaciones se hagan de ese ejercicio pues obviamente va a aumentar su validez siguiendo la misma línea, lo mismo que se hizo. ¿Qué pasa? Que infortunadamente no, el cerebro pues
ante todos los billones de conexiones que puede tener, cambia a los 6 meses de ruta. Entonces ya no es la misma ruta que han encontrado y que han segmentado, y eso ha pasado con muchas investigaciones. Yo lo vengo escuchando desde Gartner, desde el 2002, lo he escuchado con Gazzaniga, lo he escuchado con el mismo eh, Damasio, con muchos autores que dicen que hasta el día de hoy es muy complejo, que hay que seguir avanzando, las técnicas quizás se vayan a depurar mucho más, pero es complejo. La intuición con relación a la credibilidad y todo lo que tiene que ver con el aspecto conductual, aquí lo que se dice es que eso es como tirar una moneda al aire. La gente que dice que si mira a la izquierda, se mira a la derecha, entonces si mira allí es porque está teniendo imágenes, si mira acá es porque obviamente me va a mentir. Aquí lo está pensando, si se rasca la nariz, la oreja, o por ejemplo lo que yo hice ahí involuntariamente que generé ese episodio de tos, eso podría ser un indicador de decepción. No, no, eso definitivamente no. Hay varios autores que han trabajado ese tema, pero la verdad, eso es casi que por azar. La identificación de personas, falsas identificaciones, esto es un problema. Es un problema que se ha presentado en España, en Estados Unidos, en países donde se tiene ese tipo de aspectos, las ruedas de identificación. Bien, los testigos siempre tienen que identificar o las víctimas a su posible agresor, pero se han presentado aspectos de falsos aciertos, de aciertos no indicados, que a veces el agresor no está en esa rueda y la persona lo señala, complejo, porque entonces los investigadores dicen, pero si ahí no está, entonces lo está señalando y y esta es la víctima, está señalando un victimario que no es, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí ya obviamente el trabajo hay que volverlo a realizar. Tipos de respuesta y factores de influencia, antropometría forense, que es todo lo que tiene que ver la identificación física, ya por detalles más técnicos, el análisis de ADN, que es lo que ha permitido que en un momento determinado, cuando sean identificaciones erróneas, las personas puedan salir en libertad, pero a veces tardan muchos años, 20, 25, a veces hasta 30 años una persona en la cárcel por un crimen que no cometió y después llega una prueba de ADN y muestra que no, usted no fue otra persona. Eso también genera otro proceso legal, la respectiva indemnización y el daño moral, aunque ya está hecho. Procesos cognitivos en el reconocimiento de caras. Esto es complejo porque la gente piensa que eso no se presenta, que es simplemente ir allá, mirar, señalar, y que las personas tienen esa capacidad porque nosotros tenemos una cámara acá y que fijamos y después vamos y evocamos. No. Cuando se hacen las ruedas, cuando se hacen todo ese tipo de trabajos, a veces hay muchas confusiones en los testigos y hay que darle indicaciones, no para sesgar y segmentar, pero sí para que tengan un buen reconocimiento, porque es un proceso tanto holístico, general, como de rasgos. Y, por ejemplo, sin contar que quizás la persona tenga algún tipo de psicopatología que no le permita hacer un buen reconocimiento de ese aspecto. Una prosopagnosia. Aquí me estoy adelantando porque en el libro está en el capítulo 7, pero que tenga dificultades para reconocer un rostro, para reconocer una persona que pueda ser conocida, o tenga ya algún otro tipo de patología mucho más compleja que no le permita hacerlo en esa línea. Factores a estimar, que son los factores del suceso, las condiciones perceptivas, la duración, si era de día, de noche, si estaba lloviznando o no, si había nubosidad, neblina, todo ese tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta. Familiaridad, distintividad y atractivo. La familiaridad tiene que ver si esa persona conoce o está en ese contexto, es primera vez que llega ahí. Si es primera vez que llega, pues obviamente se le va a hacer muy difícil dar ciertas descripciones y direcciones. Pero si es alguien que conoce, entonces dice, eso fue en tal zona, esto en el sur, en el norte, la calle tal, la dirección tal, ahí hay unos referentes que pueden ser específicos, o el mismo puede decir, vea, en ese negocio de la esquina hay una cámara, aquí también, en esta zona. Ese tipo de aspectos son importantes. También la familiaridad con relación a eventos. Definir, por ejemplo, si era un arma de fuego, si era un cuchillo. El efecto del foco en el arma es trascendental, es funcional para que lo tengan en cuenta. Si ven por ahí una cola, es uno de los perros míos que está ahí durmiendo. Ahí yo creo que ya le dieron la cabeza. El género, si bien como le dijimos ahora no es un efecto de discriminación en ese aspecto negativo, no, 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 es simplemente como saber, bueno, si es hombre o mujer, qué condiciones tenía en ese momento con relación al evento y cómo se desarrolló.
Factores del sistema. Ese es el 8. Procedimientos de identificación. Factores de retención, otra vez demora, información post suceso. Entonces todo lo que tiene que ver con la recuperación múltiple. El anterior era el capítulo 7, este es el 8. La recuperación múltiple, con cuántas personas ha hablado, si eso aumentó la información, omisión, recordemos eso, o la disminuyó, comisión aumentó y disminución tiene que ver con la omisión. La evaluación de la exactitud de las identificaciones, si el inicio de la identificación es ambiguo, si es claro, si hay confianza en la identificación, si la persona duda o no, el tiempo de respuesta, el tiempo de reacción como tal con relación a esa identificación, los análisis que se tienen que hacer a nivel pericial de la rueda de reconocimiento, porque eso tiene que ser un punto técnico, no puede ir a poner usted cualquier tipo de personas, no, tiene que ser un proceso técnico bien establecido y que obviamente muestre que se parte de una base dada como tal dentro de esa línea. Descripción previa del sospechoso, que hace, recordemos que cuando se dan esas primeras descripciones, el primer dibujo o la primera información que se da a veces va evolucionando y es un cambio, no vamos a decir que drástico, pero sí cambia con relación a esa configuración. Testimonio infantil. Este es el capítulo 10, el anterior era el 9, evaluación de la exactitud de las identificaciones. Y este que es el testimonio infantil, que es el 10, testigos infantiles, el testimonio, la exactitud de los testimonios infantiles, la declaración de los menores, que es algo complejo, recordemos que es muy claro. De 0 a 4 años, el proceso, pues obviamente de recuperación de información va a ser muy difícil. De 3 a 6, el menor a veces no diferencia muy bien la realidad de la fantasía. Entonces eso hay que tenerlo claro y presente. Que los hechos se pueden presentar y no se pueden descartar a los menores también. Pero entonces a veces por no tener la posibilidad, porque es una barrera de comunicación natural, entonces ¿qué se tiene que hacer? Toda una investigación, datos paraclínicos, toda la parte periférica con las personas con las que convive, el mayor acople de información de ese menor, hacer una reconstrucción de la vida de ese menor, pero con los datos que obviamente reposen en diferentes centros, a nivel académico, a nivel clínico, y obviamente la información que de los familiares. Es complejo, pero a veces toca hacerlo así porque pues hay una imposibilidad. Recordemos el hecho de la amnesia infantil que lo mencioné en el libro en este mismo libro, pero el anterior de psicología del testimonio. Es una barrera. Yo no la puedo sobrepasar porque es algo natural, no es una patología, sino que es algo dentro del desarrollo del menor. El mismo autor lo expone, que es lo que se tiene que tener en cuenta y buscar otra línea de investigación. Memorias tempranas y amnesia infantil, que lo acaba de mencionar. La exactitud del recuerdo infantil. El recuerdo infantil, en el punto en el cual el menor lo puede evocar sin sesgar, sin contaminar, es igual de creíble, igual de válido al de una persona adulta. Eso es muy claro, pero nunca lo vamos a encontrar por fuera de los rangos de 0 a 4 años. Entre 5 o 6 años se puede ubicar y hay que tener obviamente todos esos cuidados con el menor. La sugestibilidad, así como las falsas memorias, es un factor que también está presente en los menores. Las diferentes investigaciones de Ceci, Buruk y también de Mazzoni y Lotfus, que son el grupo de autores que usted siempre va a encontrar con relación a este tema a nivel experimental, porque son los que más lo han investigado. Hay otros autores también que lo han hecho, pero son los más referenciados, son los que empezaron prácticamente por allá desde el año 76, 73, Lotfus y después Mason y después Ceci Brock son los que empezaron a trabajar este tema, por eso lo citan tanto. Muestran que sí, infortunadamente los menores, los niños entre 0, 4 hasta los 6 años, pueden ser muy sugestionables. O sea, puede hacer en un momento determinado que cambien una versión o que se crean una versión y la sigan complementando. Capacidad para discriminar recuerdos reales imaginados, ya lo dije anteriormente, de 3 a 6 años existe esa posibilidad de que no se tenga ese ejercicio de traslación entre un hecho real y un hecho imaginado. Toma de declaraciones a los menores es esencial, siempre tiene que ser con una técnica de entrevista judicial a los menores, sobre todo por ejemplo acá en Colombia, y veo que en muchos países
casi que ya la legislación tiene ese punto. Aquí en Colombia la ley 1652 del año 2013, que establece que debe ser con entrevista judicial con personal competente capacitado en la técnica. Aquí, por ejemplo, dentro de los manuales de capacitación en entrevista judicial, se les hace hincapié, y es obviamente una línea de trabajo longitudinal, es en esta línea. Acá es simplemente a nivel vertical de siempre respetar las necesidades del niño, sea cual sea la investigación, siempre. Si quiere hablar, si no quiere hablar, siempre respetar eso. Es lo que se les implica dentro de estos manuales para que se eviten situaciones que no tienen que ver para nada con el trabajo en ese aspecto investigativo. El desarrollo cognitivo, entonces hay que saber, hay que conocer en qué etapa está el menor, si tiene o no esa capacidad, si tiene o no alguna discapacidad, algún trastorno del neurodesarrollo que le impida. Si bien a veces la gente piensa que no, hay situaciones en las que es imposible poderse comunicar con un menor dependiendo del grado de discapacidad que tenga, o si tiene algún otro trastorno del neurodesarrollo que no le permita poderse comunicar. Ahí, como le digo, hay que hacer todo un trabajo periférico y los datos paraclínicos, que son lo que puede servir para mostrar un cambio, una reconstrucción como tal en ese comportamiento. Pero hay menores que hay que tener la claridad de que jamás se va a poder tener una interacción con ellos. Pero obviamente hay que buscar la forma, porque está el mecanismo y se puede hacer siempre que sea técnico y que no se genere algún tipo de dificultad con ese aspecto. El efecto de la ansiedad y la capacidad de los menores para identificar, eso se presenta, hay que tenerlo en cuenta. Por más que se trate de crear un ambiente que sea muy positivo para el menor, todo este tipo de situaciones judiciales es algo diseñado para adultos. Ahora es que se está cambiando y que se está generando desde hace algunas décadas esa ambientación para que, pues, obviamente, los menores sientan algún tipo de tranquilidad, pero es muy difícil, eso es muy complejo. Si lo sienten los adultos cuando van a hacer la deposición de un interrogatorio, cuando van a hablar, ahora un menor, es imposible, pero al menos se ve que se han desarrollado políticas para que no se genere un impacto con relación a eso si el menor es víctima, porque también es complejo si no es víctima y lo están poniendo en ese punto. Finalmente, el capítulo 11, valoración de la credibilidad de los testimonios. Entonces acá ya vamos con lo que son las técnicas que se utilizan para esto, que son pues ya estandarizadas y conocidas a nivel internacional. El cuestionario basado en antecedentes y criterios de Konken y Udo Ondestan, que es una técnica desde 1988, se hizo la presentación en Maratea en un congreso de la OTAN. Si bien esa técnica ellos no la intentaron instaurar con algún nivel de significancia estadística o con esa validez, a lo largo de los años, pues diferentes autores lo han intentado hacer y tienen obviamente esa estructuración dentro de esa línea de trabajo de darle un énfasis más estadístico dentro de ese funcionamiento. Pero si bien se muestra que la técnica se vende al utilizar, teniendo obviamente todos los elementos y toda la preparación, es una herramienta. Es una herramienta que puede ser útil, pero tiene que ser alguien que sea experto, la conozca y esté capacitado. No simplemente la voy a hacer porque me parece interesante, no. Tiene que ser un elemento bien establecido. Y mostrar pues todas las investigaciones que a lo largo del tiempo pues dan esa posibilidad, esa utilización. Los criterios son básicos, todo tiene que ver específicamente con la línea, con la ejecución de tiempo, con la posición del menor, más que la posición física, es la posición como víctima, que reconoce, que escucha, si se presentó en un momento determinado dentro de todos los criterios, por ejemplo el CDA son 19, si se presentó algún tipo de diálogo, algún tipo de interacción, situaciones que sean inesperadas dentro de ese aspecto que se da en esos casos, si hubo alguna amenaza, si hay alguna alusión a ese tipo de hechos, si el menor, si está dentro de su capacidad y no le genera obviamente un efecto negativo, hablar de ciertos aspectos que solamente él podría conocer dentro de su composición física con relación a esos hechos, si él lo quiere hacer, eso sería un elemento obviamente que generaría un poco más de peso con relación a esas respuestas. Entonces es
Si las respuestas dentro de la construcción del relato que da el menor se acoplan a esas características del CDCA, el estado de validez de las declaraciones, igual. Si esto que está acá dentro de esa composición que acaba de dar el menor tiene ese mismo criterio de validez, o sea, va a la par. Y finalmente, con el Reality Monitoring es que esa conjugación de hechos obedezca más a circunstancias en las cuales las narraciones obedezca a un episodio o a una serie de episodios, más que a construcciones que él pueda estar haciendo para dar respuestas en una situación inmediata. Esas son las características de esas técnicas. Se han estudiado, hay suficiente evidencia empírica como tal relacionada a esas técnicas. Sí, lo existen, ahí están los datos, es mucha la información, son muchos los autores, casi que podemos encontrar líneas de autores que dicen esas técnicas se pueden seguir aplicando, otros que dicen aplíquela pero tenga cuidado siempre dentro de los resultados porque a veces no son muy claros para algunos, otros dicen que sí. Uno encuentra mucha información variada con relación a ese punto. Es más, acá el autor lo dice, Manzanero lo dice, las limitaciones en la aplicación de los análisis de credibilidad. Porque él parte siempre de una premisa. Hombre, es una técnica. El peso de la valoración como tal de todo lo que tiene que ver con un elemento judicial siempre va a recaer en un juez. Punto. No es la labor del perito. El perito simplemente da una información de un elemento que puede ser tomado por las partes, en este caso el juez, y soportar una decisión. Por eso uno tiene que tener datos, información que se pueda establecer y que la gente la pueda corroborar y que no sea algo inventado. Siempre hay que tener un referente cuando se habla como tal en este aspecto. Muchas personas dicen que eso es inocuo, que no es necesario, que eso es tener aquí un lego de teórico, de sabérselas todas. No, no, estamos en un campo específico. Yo no he hablado de otras cosas diferentes en ese aspecto. Entonces, son técnicas que van a seguir evolucionando y que obviamente hay que utilizarlas con el criterio y con la cualificación que se requiere. Ahora sí vamos a la mejor parte, vamos a la valoración, vamos a darle puntaje a todo esto que yo les acabo de dar acá para que terminemos. Robustez teórica, número de investigaciones que apoyan la hipótesis conceptual del libro. Pues estamos hablando de los autores que se citan, los que son expertos en este tema porque lo han hecho y lo han indagado a nivel experimental. Lodfus, Mazzoni, Schachter, Jacob, Ceci, Brock, que son las personas que siempre trabajan en esta misma. Dijes, que también me parece que está citada dentro de este punto. Veo, por ejemplo, que mucha de la información en el texto tiene referencias que me llevan al Handbook de Psicología del Testimonio. Ese es el Handbook de Witness and Psychology. Pues es algo que ya uno dice, es claro, están todas las personas que más han trabajado ese tema y que son citadas en estos manuales porque son reconocidos y tienen publicaciones que pues no tienen ningún tipo de tacha con relación a ese aspecto. Ahí le doy un 5. Ese handbook es el tomo 1 y 2 del año 2007, Toglia y Reed. Yo tuve la oportunidad de leerlo y es algo espectacular porque es todo lo del momento, todo lo que se está trabajando con relación a ese tema. Incluso en un manual, tomo 1 y tomo 2, están todos estos autores, Slotfus, Mazzoni, mencionan a Schachter, muchos otros que han entrado en esa misma línea investigativa. Para mí es un 5. Validez empírica. Predicción de las cosas o constructos que refuerzan los datos de cada capítulo. También le doy un 5 porque es que el texto es muy claro. Pasamos de un texto como el de Schachter a memoria de testigos, a psicología del testimonio, a un dato ya preciso que es todo lo que tiene que ver con memoria de testigos. En ese punto de validez empírica le doy un 5 porque las investigaciones van a ese punto. Sustento investigativo, investigaciones con las cuales se basa la teoría del libro, pero es que el tema es claro, memoria de testigos. Estamos hablando específicamente de ese tema y que es una implicación dentro del contexto judicial, le doy un 5. Unicidad de contexto, o sea, lo que tiene que ver con el título relacionado a estas temáticas, memoria de testigos, punto. Y ya la obtención y valoración de la prueba testifical hace que sea
un título que cumpla con esa característica, también le doy 5. Criterio científico, igual. Utilidad del test en el campo pericial y áreas afines como la psicología, psicología del testimonio, neurociencia, derecho penal y otras. Pues es un texto, la verdad, exquisito. Punto. Si queremos hacer una analogía, técnicamente cumple, es claro, es preciso, te da la posibilidad de buscar otros textos para seguir obviamente condensando información y creando nuevas líneas o nuevos conocimientos. Eso es lo más importante para mí de esos libros, que me dan un nuevo conocimiento y sigo profundizando en él. Muchos volverán a decir, ay, pero otros 5. Ah, sí, yo no traigo no textos de calidad que son 5 en esa línea. ¿Qué sigue dentro de este recorrido? Para que lo miremos. Siguen estos libros, también del mismo autor, obtención y valoración del testimonio. Ahí está el protocolo. Posteriormente vamos a leer este y vamos a hacer la misma taxonomía con memoria humana. Es un texto muy bueno, porque ya es de todos los otros, de todos los anteriores, todo lo que tiene que ver con el dato acoplado a neurociencia, pero dentro de toda la parte del testimonio. Y recuerde que cuando les mencioné ese aspecto que es importante con relación a que los menores pueden tener algún tipo de discapacidad de su neurodesarrollo, el CAPALIS nos muestra pues las técnicas y cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para poder valorar ese testimonio de esos menores en los casos que se pueda. Como lo vamos a ver cuando hagamos la revisión de ese texto, hay algunos casos en los que no se puede realizar ese tipo de valoración. Bueno, no siendo más, los dejo. Me demoré unos días, pero bueno, volví. La próxima semana entonces seguimos con el texto de Manzanero para terminar con el tema de la psicología del testimonio. Y la invitación es a que sigan, denle me gusta, pongan las apreciaciones que consideren y lean, por favor. La lectura, como lo dije al inicio con la frase de Cajal, podemos esculpir y moldear nuestro cerebro. Y leer es lo mejor, de las mejores cosas que podemos hacer en este mundo. Téngalo por seguro, se lo recomiendo. No siendo más, hoy me extendí bastante. Dejemos ahí y nos vemos la próxima semana. Se cuidan y recuerden, lean bastante.